manifestación palpable del amor y la providencia divina. Para Antonio, este milagro no era solo un acto de generosidad, sino una lección de fe. Recordó a todos que Dios nunca abandona a sus hijos, incluso en los momentos más oscuros. 12. El milagro de la mula, un testimonio de fe absoluta. En una época en la que la fe era constantemente cuestionada, Santo Antonio se encontró frente a un desafío que pondría a prueba no solo su confianza en Dios, sino también la fe de toda una comunidad. Este milagro, conocido como el milagro de la mula, se convirtió en uno de los eventos más icónicos de su vida, dejando una huella imborrable en la historia de la Iglesia. La historia comenzó cuando un hombre hereje, conocido por sus ataques constantes contra la doctrina cristiana, desafió públicamente a Santo Antonio. El hombre negaba la presencia real de Cristo en la Eucaristía y acusaba a los cristianos de idolatrar un simple pedazo de pan. Antonio, lleno de paciencia y compasión, intentó razonar con él, pero el hombre, cegado por su orgullo, lanzó un desafío que la comunidad jamás olvidaría. El hereje propuso una prueba. Durante 3 días dejaría a su mula sin comer. Al cuarto día presentaría al animal frente a un montón de heno fresco y al mismo tiempo Santo Antonio sostendría la hostia consagrada. Según el hereje, si la mula prefería arrodillarse ante la Eucaristía en lugar de lanzarse al heno, él renunciaría a su incredulidad y aceptaría la doctrina cristiana. Antonio aceptó el desafío con humildad, confiando completamente en el poder de Dios. Llegado el día, una gran multitud se reunió para presenciar el evento. La tensión era palpable, mientras el hereje traía a la mula, claramente hambrienta, hacia el centro de la plaza. Frente a ella, colocaron un montón de heno fresco por un lado, y por el otro, Antonio sostuvo la hostia consagrada en un cáliz, mientras rezaba en silencio. Entonces ocurrió el milagro. La mula, en lugar de lanzarse al heno, se dirigió lentamente hacia la hostia. Ante la mirada atónita de todos, el animal se arrodilló reverentemente frente a la Eucaristía, ignorando por completo el alimento que tenía al lado. La multitud estalló en gritos de asombro y alegría, mientras el hereje, derrotado, cumplió su promesa de renunciar a sus creencias erróneas y abrazar la fe cristiana. Este milagro no solo reafirmó la presencia real de Cristo en la Eucaristía, sino que también fortaleció la fe de todos los presentes. Para Antonio no fue un triunfo personal, sino una victoria de la verdad divina. El evento se convirtió en un símbolo del poder de Dios y de la importancia de la fe inquebrantable, recordando que incluso los corazones más endurecidos pueden ser transformados por su gracia. 13. El desgaste físico. Un santo consumido por el amor a Dios. Los años de servicio inquebrantable de Santo Antonio comenzaron a pasar factura en su cuerpo. Aunque su espíritu seguía ardiendo con la misma intensidad, sus jornadas interminables de predicación, oración y atención a los necesitados comenzaron a debilitar su salud. Su vida era un constante sacrificio, y Antonio parecía no tener descanso, convencido de que cada día era una nueva oportunidad para servir a Dios y a los demás. Durante este periodo, su popularidad había alcanzado niveles inimaginables. Multitudes se reunían para escucharlo, desde campesinos humildes hasta nobles y líderes eclesiásticos. Sin embargo, este reconocimiento no lo envaneció. Al contrario, Antonio seguía siendo un hombre sencillo, dedicado a los pobres y comprometido con su voto de pobreza. Para él, el cansancio físico era una cruz que llevaba con alegría, pues veía en ello una forma de unir su sufrimiento al de Cristo. A pesar de su agotamiento, su predicación nunca perdió fuerza. Se dice que incluso en sus momentos de mayor debilidad, su voz resonaba con una pasión que electrizaba a quienes lo escuchaban. Pero este ritmo implacable no podía sostenerse indefinidamente.
Antonio, consciente de que su cuerpo se debilitaba, comenzó a pasar más tiempo en la oración silenciosa, buscando fuerza en la comunión con Dios. Fue durante este periodo que Antonio tomó la decisión de retirarse temporalmente a un lugar tranquilo para recuperar fuerzas. Eligió un pequeño convento en las afueras de Padua, rodeado de naturaleza, donde esperaba encontrar un respiro para su cuerpo y su alma. Sin embargo, incluso allí, las multitudes lo seguían, buscando su consejo, su bendición o simplemente un momento para estar cerca de él. Antonio, aunque debilitado, no podía rechazar a quienes venían con fe. Con el tiempo, sus frailes y seguidores comenzaron a notar que su estado físico empeoraba. Aunque él nunca se quejaba, su rostro pálido y su delgadez eran señales claras de que su cuerpo estaba llegando al límite. Sin embargo, Antonio continuaba con su misión, convencido de que cada palabra que pronunciaba y cada alma que ayudaba a acercarse a Dios valían cualquier sacrificio. Para él, el amor a Dios lo consumía, pero también lo sostenía y estaba dispuesto a dar hasta su último aliento por la gloria del Señor. 14. El último sermón, un legado de fe y esperanza. La salud de Santo Antonio se había deteriorado gravemente. Su cuerpo estaba agotado, pero su alma seguía tan luminosa como siempre. A pesar de las advertencias de sus frailes, Antonio insistió en predicar una vez más. Sabía que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin, pero no quería dejar de cumplir con la misión que Dios le había encomendado. En una tarde serena, rodeado por una multitud que se reunió en Padua para escucharlo, Antonio subió al púlpito. Aunque su voz parecía debilitada al principio, pronto recuperó la fuerza que siempre había caracterizado sus sermones. Sus palabras no eran solo enseñanzas, eran un reflejo de su propia vida, llena de sacrificios, fe y amor incondicional por Dios y los demás. En ese último sermón, Antonio habló con especial intensidad sobre el reino de los cielos. Les recordó a los presentes que la verdadera riqueza no estaba en los bienes materiales, sino en el amor, la compasión y la justicia. No teman perder lo que el mundo ofrece, dijo con una firmeza que conmovió a todos. Busquen a Dios y encontrarán todo lo que necesitan. La multitud escuchaba en un silencio absoluto, consciente de que estaba presenciando algo más grande que un sermón. Era el testimonio final de un hombre que había dedicado toda su vida a servir a Dios y al prójimo. Muchos lloraban, pues sentían en el corazón que esas serían las últimas palabras de Antonio, y no estaban equivocados. Al concluir, Antonio, visiblemente exhausto, fue ayudado por sus frailes a regresar al convento. Su rostro estaba sereno, como si hubiera cumplido todo lo que se le había encomendado. Mientras las multitudes se dispersaban, cada persona llevaba consigo el impacto de sus palabras, conscientes de que habían presenciado el adiós de un santo. 15. La muerte de un santo. La llegada al cielo días, después de su último sermón, Antonio comenzó a prepararse para su encuentro final con Dios. En un pequeño cuarto del convento de Arsella, rodeado de sus hermanos franciscanos, Antonio pasó sus últimos momentos en oración. A pesar de su debilidad, su rostro reflejaba paz y una alegría celestial que sus frailes no podían explicar. Consciente de que su hora había llegado, pidió recibir los últimos sacramentos. Después de hacerlo, recitó en voz baja una de sus oraciones favoritas, dirigiendo su mirada hacia el cielo. Entre sus últimas palabras se escuchó claramente: «Veo a mi Señor». Fue entonces cuando su alma, llena de amor y devoción, dejó este mundo para unirse a Dios en la eternidad. La noticia de su muerte se extendió rápidamente y una ola de luto envolvió a toda la región. Las personas acudieron en masa para despedirse de aquel que, en vida, había sido un faro de esperanza y un instrumento de milagros. Su cuerpo fue trasladado a Padua, donde sería enterrado,
pero ya para entonces su santidad era evidente para todos. Incluso después de su muerte, los milagros continuaron. Muchas personas que acudieron a rezar ante su tumba reportaron curaciones y gracias extraordinarias. La devoción por Santo Antonio creció de manera exponencial y en menos de un año fue canonizado por el Papa Gregorio IX, un reconocimiento casi sin precedentes en la historia de la Iglesia. Hoy, su legado vive no solo en sus milagros, sino también en sus enseñanzas y en el amor inquebrantable que mostró hacia los demás. La figura de Santo Antonio sigue siendo un recordatorio de que, con fe y entrega total a Dios, es posible transformar el mundo. Oración final. Una invocación poderosa a Santo Antonio. Oh glorioso Santo Antonio, siervo fiel de Dios y refugio de los afligidos, tú que en vida iluminaste al mundo con tu palabra y tus milagros, y que ahora intercedes desde el cielo por quienes te invocan con fe. Acudimos a ti en nuestra necesidad, buscando tu poderosa intercesión. Alivia nuestras cargas, cura nuestras heridas y guíanos hacia el amor perfecto de Cristo. Oh Santo